Que los bendiga. Es un privilegio siempre. Yo creo que siempre cuando se está en la casa de Dios siempre es un privilegio. Creo que hay mucha gente que desearía
estar en la casa de Dios, hay gente que tiene el anhelo, el querer, pero por alguna razón u otra no lo pueden estar, y siempre es algo que le deberíamos de dar gracias al Señor por ello. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias, Señor, te pedimos, Señor, que sabiendo que tú estás en este lugar, Señor, por sobre todas las cosas, Dios, que tú hables a través de nosotros, Dios, que tú vengas a abrir los sentidos, el entendimiento de cada persona que se encuentra en este lugar, y más que solo palabras, Dios, que por sobre todas las cosas, Señor, el poder y la manifestación de ellos, Señor, se haga presente, Señor, dentro de este lugar y de cada individuo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Dios. Dentro de las muchas cosas que el Señor ha hablado hacia con nosotros, ha sido un caminar donde, como decía el pastor, los últimos años ha sido algo donde ha habido bastantes cambios, y dentro de ello el Señor me hablaba algo acerca de, vamos allí a Job capítulo 12 versículo 11. El pastor hablaba acerca del cronos y el kairos, y quiero hablar un poquito acerca del oído espiritual. Y allí en Job 12, versículo 11 dice: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Dentro de nuestro cuerpo hay 5 sentidos: está el olfato, está el escuchar, está el tacto, está el ver. Y muy poco se habla en cuanto al paladar, pero una de las cosas que podemos ver aquí dice: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Una de las cosas muy interesantes es que cuando nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, a la misma vez podemos probar qué es la palabra de Dios. Y vamos ahí a Segunda de Reyes para entrar rápidamente. Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 38 al 40. Aleluya. Dice: y Eliseo se volvía a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado. Dice: pon grande olla y haz potaje, o haz alguna clase de sopa para los hijos de los profetas. Versículo 39. Y salió uno al campo a juntar hierbas, y halló una como para montes, y juntó de ella una falda de calabazas silvestres, y volvió, las cortó en la olla del potaje o de la sopa, porque no sabía qué era. Versículo 40. La echó después para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces, diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Hay algo muy interesante dentro de este pasaje. Voy a compartir lo más posible. Muchas veces cuando nosotros ya somos parte del reino, hay veces que nuestros sentidos no han sido acelerados, como dice el pastor, de acuerdo al tiempo en el cual Dios ha marcado en el presente. Y es algo que puede venir a causar alguna clase de caos o de confusión, y no sabiendo hacia qué dirección dirigirse. Una de las cosas que me llama la atención acerca de este pasaje es que si leemos en el 38, dice: y los hijos de los profetas. Entonces en sí, los hijos de los profetas eran los que iban a ser servidos esta comida, y para ello ellos tenían que tener sus sentidos abiertos, tenían que tener una noción de lo que estaba aconteciendo.
A mí me llama la atención porque hay un hombre que les estaba alimentando de la generación anterior a una nueva generación. Les estaba alimentando un potaje, les estaba alimentando una sopa y mutuamente trabajaban. Y yo creo que ahora en este tiempo, de igual forma, yo lo digo por mi pastor, yo creo que los miembros de esta congregación pueden decir de igual forma que su pastor, de la misma forma que Dios les había puesto en el tiempo de la generación anterior y entrando a una nueva generación, mutuamente, aquí el pasaje nos demuestra que se puede trabajar juntamente con una generación anterior y con una generación nueva, pero a la misma vez uniéndose para hacer o crear algo importante. Hay algunas palabras que quiero ver en cuanto a este pasaje. Y el primer punto es que estos hombres o estos hijos de los profetas tenían un buen paladar. Es muy importante que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, tenemos que tener un buen paladar para comer aquello que Dios está brindando. Yo ponía un ejemplo y yo decía en cuanto a ello, a mucha gente le gusta la comida rápida, y así es cuando viene a la casa de Dios. A mucha gente le gusta la comida rápida. Y imagínense estar comiendo comida rápida cada día. Es algo que nos satisface y a la misma vez nos nutre. Entonces, en nuestra relación con Dios y en el tiempo que estamos viviendo, en nuestra vida espiritual tiene que haber un deseo de alimentarnos en una forma donde nuestro paladar y donde nuestros sentidos vean que hay algo más allá en cuanto a ello. El potaje de los hijos de los profetas era tan afinado que ellos inmediatamente pudieron distinguir que había muerte en la olla. Y eso es algo muy importante dentro de este tiempo. Quiero que vayan conmigo rápidamente ahí a 1 Corintios 3, versículos 1 al 3. Hay algo que el apóstol Pablo nos declara y creo que es importante verlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podrán ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una de las cosas muy interesantes, yo creo que en este tiempo es lo que tenemos que entender, y esto lo voy a hablar más directamente hacia el pueblo de Dios, hacia la congregación local aquí, o donde usted se congregue. Una de las frustraciones muy grandes de Pablo, y este mensaje le he titulado Los meseros de Dios. Una de las frustraciones muy grandes de Pablo era que Pablo en sí era un mesero. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente: vamos a decir que usted por casualidad va a un restaurante y el mesero le viene a traer el menú y le dice: aquí está la carta, estas son las cosas que ofrecemos con el restaurante, etc. Entonces, el mesero le empieza a decir lo que hay, pero dentro de usted, en su paladar, no está de acuerdo con lo que hay en esa carta. Y se empieza a crear una frustración porque el mesero no le puede ofrecer lo que hay en esa casa o lo que hay en ese restaurante. Y empieza a crear una frustración y de cierta forma se empieza a alterar la carta que originalmente se le había ofrecido a usted. Les voy a dar un ejemplo. Cuando un mesero empieza a servir el alimento, uno va al restaurante, se sienta, pero en sí no sabe lo que ha pasado o está pasando en la cocina. El mesero es el que tiene el acceso directo con el cocinero.
En la cocina se pueden estar quemando la comida, la carne, puede haber falta de alimento, puede haber un sinfín de cosas y usted no observa esas cosas. Usted simplemente se sienta y recibe a causa de ello. Es lo mismo en lo espiritual. Dios les ha puesto un pastor, Dios le ha puesto un líder y ese líder tiene un contacto directo con aquel que cocina, aquel cocinero, en forma hablando de Dios. Dios mismo es el que viene a brindar aquellas cosas exquisitas, sabe a qué temperatura, qué sazones, cuáles cosas, pero crea una frustración cuando los meseros o los hombres de Dios tratan de ofrecerle y brindarle algo al pueblo y el pueblo lo empieza a alterar porque no lo entiende o porque es algo nuevo o porque nunca lo ha experimentado, nunca lo ha probado. Y voy a decir algo un poco ya personal. A mí me dicen que tengo el paladar, yo creo que un poco especial, y Lizzie siempre me dice algo. Me dice, no digas que no te gusta hasta que no lo pruebes. Y cada vez que vamos a un lugar siempre me acuerdo de sus palabras. Y es cierto, en sí no podemos decir que algo no nos parece o no nos gusta cuando en sí no hemos probado de ello. Y los hijos de los profetas tenían esto por entendido. Y en el momento que ellos toman y prueban del potaje o de la sopa, ellos entendieron que aunque la sopa no estaba de su agrado, ellos pudieron discernir porque sus sentidos estaban afilados, porque sus sentidos estaban alineados y más que su paladar, también su oído en cuanto a ello. Para que un paladar esté extensivamente en una forma alineado o en una forma que sepa mucho en cuanto a diferentes comidas, tiene que haber probado diferentes cosas. En el reino de Dios, el Señor nos ofrece diferentes alimentos. Y una de las frustraciones de Pablo es que Dios le había dado tantas cosas para ofrecerle a las personas, para ofrecerle a la congregación. Pero en sí ellos se limitaban a solamente una vianda de agua, de leche, y muchos no alcanzaban a llegar a un nivel de vino. Y vamos a seguir leyendo ahí en Salmos 91:1. Es un salmo muy conocido por muchos. Algunos de nosotros no lo sabemos de memoria, pero vamos a hacer énfasis en el versículo 1, ahí en Salmo 91:1. Gracias, Señor. Aleluya. Dice lo siguiente: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una de las cosas de que tenemos que entender es que en el lugar donde nosotros habitamos, consecuentemente en eso nos vamos a convertir. Es, por ejemplo, dice la palabra de Dios que bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pedro habitaba bajo la sombra del Altísimo y por lo tanto su sombra manifestaba en donde él habitaba. Y es algo que tenemos que entender. En donde la iglesia o donde como cuerpo empezamos a habitar, es ahí donde va a haber una clara manifestación de quién somos y de lo que somos y de donde habitamos en cuanto a ello. Y un claro pasaje en cuanto a ello es en cuanto a Jonás. Vamos ahí al libro de Jonás. Jonás en sí era uno de los profetas menores, pero había algunas cosas y algunas acciones en las cuales él mismo empezó a mostrar en donde él habitaba. Y me quiero enfocar un poco en cuanto a la calabacera, y vamos a hablar un poco en cuanto a ello y el potaje que había. Aleluya, gracias, Señor. Ahí en Jonás capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice: y salióse Jonás de la ciudad y se asentó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Versículo 6. Y preparó Dios una calabacera
la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiera de su mal. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dice, y la defendió de su mal. La calabacera le estaba defendiendo de su mal. Hay algunos puntos que quiero tocar aquí. Llega el punto cuando Jonás, como profeta, él quería morir, pero se ve que en lo que él habitaba empezó a ser una realidad y una consecuencia, en el sentido de que lo que murió fue la calabacera. Vuelvo a poner el ejemplo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pedro habitaba bajo la sombra del Omnipotente, y por lo tanto él manifestaba que bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dice aquí que esta calabacera le defendía de su propio mal a Jonás. En donde él habitaba era un lugar donde él quería morir, y por consecuencia él manifestó aquello cuando la calabacera misma murió. Ahora, tenemos que entender algo en cuanto a esta historia. El pez devolvió algo porque él estaba intoxicado. La palabra calabacera, de acuerdo al diccionario, significa intoxicación. ¿Qué les quiero decir con lo siguiente? Muchas veces, como pueblo, así como Jonás, tenemos que devolver cosas que nos han intoxicado. Tenemos que sacarlas fuera. Y era una de las cosas que los hijos de los profetas entendieron acerca de esta calabacera que había en el potaje. Había una intoxicación que les iba a causar consecuente una muerte. Había una manifestación que se iba a empezar a manifestar. En donde habitamos, lo que comemos, lo que hacemos, eso va a reflejar consecuentemente en nuestra persona. Y eso fue algo que los hijos de los profetas entendieron. Y esto fue algo que la ballena entendió, que dentro de él había alguien o algo que estaba intoxicado, que él tenía que regresar y devolver. Aleluya. Vamos a ir a Números capítulo 11, versículo 20. Gloria a Dios. Dice de esta forma. Dice, si no hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices, yo os será en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Dios que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá a Egipto? Uno de los problemas en cuanto a la intoxicación y en cuanto al punto de la calabacera. Hay veces que cuando nos llenamos tanto de Dios, y quizás va a sonar ilógico lo que voy a decir, nos llenamos tanto a un punto donde nos puede causar una intoxicación. Y voy a hacer referencia a eso un poco. El pueblo de Israel iba por el desierto y el Señor les había dado carne, les había dado maná del cielo. Pero era tanto lo que ellos estaban comiendo en una cantidad que no sabían cómo dirigir eso que Dios les había dado. Muchas veces dentro de nosotros como pueblo, Dios nos ha dado muchas cosas y no es que sea algo malo, pero en sí no sabemos la forma en la cual tenemos que dirigir aquello y cómo hacerlo, y eso se empieza a hacer una intoxicación. Les voy a dar un ejemplo. Quizás hay algún líder aquí que esté muy activo dentro de la iglesia. Dios le ha despertado, le ha dado dones, etc. Pero por no saber manejar las cosas o el tiempo o la forma, puede llevar eso a otra extensión. Puede haber un descuido en su familia, puede haber un descuido personal, por enfocarse tanto y no hacer prioridad otras cosas al igual de la misma forma. Y empieza a crearse una autointoxicación en cuanto a ello. Quiero darles un ejemplo que yo les había dado a los jóvenes en el paso. Aleluya.
cuando uno toma un pan y lo quiebra, yo les dije así de esta forma. Uno puede tomar un pan, lo quiebra, lo empieza a comer. Y las migajas que empieza a soltar el pan, en sí solamente son las partes secas. Son las partes que en sí el pan no se sostuvo a una plenitud. Yo les decía a los jóvenes, yo les decía, muchas veces nos sentamos a la mesa de Dios o nos sentamos en la casa de Dios y solamente comemos migajas. Y en sí son aquellas cosas secas, son aquellas cosas que han caído y que en sí ya no están intactas, sino que están secas completamente. Y yo les quiero invitar solamente como pueblo a decirle lo siguiente. Los siervos de Dios que Dios ha puesto en cada uno de ustedes en sus casas, Dios los ha puesto como meseros. Ellos les brindan, les dan el alimento, les dan aquellas cosas que les van a sustentar, pero consecuentemente muchas veces no entendemos las cosas que ellos pasan o atraviesan detrás de la cocina. Pues, por ejemplo, si usted es una esposa y tiene un esposo, le sirve de comer y se lo come el alimento, etc. Pero en sí el esposo no sabe qué tanto tiempo se requirió, no sabe qué tanto tiempo, esfuerzo, etc. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios hay que entender una cosa. Dios ha puesto meseros, Dios ha puesto hombres y mujeres a las cuales le van a servir a usted. Y de igual forma, en el mismo servicio, hay que entender que nosotros mismos tenemos que brindar aquello que se nos ha dado. Yo solamente les quiero dejar con esto por último. Dentro del tiempo de Dios, que Dios ha estado cambiando las cosas, como decía el pastor, acerca del Cronos y del Kairos, como han cambiado y han avanzado tantas las cosas, podemos entrar en un estado de intoxicación por no entender lo que hay dentro de lo que se nos está sirviendo. Y si nosotros como pueblo no afinamos nuestro oído, no afinamos nuestro paladar, no afinamos nuestros sentidos, no vamos a poder avanzar y decir y discernir aquello que se nos ha estado sirviendo. Si alguien no entiende algo, yo le sugiero que en sí pídale al Señor, pregúntele al Señor, pero no se quede estancado. Uno de los problemas que tuvo Jonás es que su intoxicación lo dejó en un estancamiento. Recuerde que todo lo que usted habite, eso es lo que consecuentemente va a reflejar en cuanto a ello. Dios les bendiga mucho. Sustancioso y breve. Seguimos. Gloria a Dios. Bueno, la verdad es que hay tantas cosas que compartir, pero vamos ahora a Proverbios 23:7, en el nombre del Señor. Tengan ánimo, les queda media hora y pueden comer. Así que hay que poner toda la atención. Es maravilloso el Rey. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Otra traducción bíblica dice, porque tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. O sea que nosotros no actuamos para pensar, sino pensamos para actuar. Pero es muy importante pensar si lo que pensamos realmente es de Dios o no es de Dios. Hay tres tipos de pensamientos que nos acogen. Son los pensamientos que nosotros generamos en base a nuestras inclinaciones, en base a nuestros deseos, a nuestras intenciones. Dios nos diseñó en esa manera que si yo tengo una necesidad, un deseo, una inclinación,
se queda expresada o se expresa finalmente en una idea, en un pensamiento. Y debo distinguir bien claro cuando un pensamiento yo lo generé, yo lo puse ahí. Pero me doy cuenta que en mi mente aparecen pensamientos que yo no los puse ahí. Y solo puede venir de dos fuentes. O es Dios, o es el enemigo, o es Satanás. Ahora, si mi mente no es una mente renovada, el espíritu que está en mi mente, porque debemos recordar una cosa, nuestros padres, Adán y Eva, tenían la mente de Dios, tenían la mente de Cristo. Y cuando el pecado llegó, los desconectó de Dios y la mente ya no tiene el Espíritu de Dios. Ahora quedó afectada en una mente netamente natural, pero además con acceso a la influencia maligna. Y de ahí que cuando vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, dice, verso 22, 23 y 24, Efesios 4, 22, 23 y 24. A que dejéis, otra versión dice, a que os despojéis, a que dejéis o os despojéis de la pasada manera de vivir, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué espíritu hay en la mente del ser humano? Bueno, si el ser humano no es un ser redimido, el espíritu que está en su mente es el espíritu humano o el espíritu de error que tiene derecho legal de estar ahí, porque el hombre cayó de esa posición de conexión con Dios. Ahora, es muy importante hacer una separación, que es donde también se cae en un gravísimo error. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, somos dos hombres. El hombre interior, ¿verdad? Y el hombre exterior. Eso lo sabemos y ni para qué ver textos. Cuando uno vuelve a nacer otra vez de agua y del Espíritu para poder ser partícipe del reino de Dios, ¿qué es lo que nace? ¿El hombre interior o el hombre exterior? El hombre interior, no el hombre exterior. Ahora voy a ponerla ahora de esta manera. Nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Voy a separar todavía más. Cuando el Señor viene a nosotros y nos resucita y nos da vida, ¿qué es lo que resucita y da vida? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? El espíritu. Y por eso es que nos toma ahora una nueva conciencia. La conciencia es una función del espíritu. Esa nueva conciencia nos hace sentir ahora rechazo hacia el pecado, incómodos con conductas inapropiadas. Nos atrae a buscar ahora las cosas del Señor, cosa que no teníamos antes. Y nos pone un celo santo que no conocíamos, porque hay una nueva conciencia. En ese despertar o resucitar del Espíritu tenemos el anhelo de comunión con Dios, anhelo de comunión consecuentemente con nuestra propia familia o personas con las que estábamos peleados, que nos atrevemos por fin hasta pedirles perdón, cosa que no hacíamos en el pasado. Es en esa parte del espíritu donde la intuición de nuestro espíritu
se despierta y empieza a percibir y tener presentimientos e intuiciones de cosas que se van más allá de la lógica y del sentido común. Pero ¿qué sucede con la parte del alma? Esa ahí tiene funciones muy importantes. La mente es una función del alma, no es una función del espíritu. Las emociones son una función del alma, no es una función del espíritu. Los sentimientos es una función que parte del alma. Y de aquí, del alma, ella está en medio. O sea, mi mente está en medio, es el yo. Por un lado está mi espíritu que resucitó y que anhela las cosas del espíritu. Invita a mi mente. Pero por otro lado está mi carne que se entiende con el mundo. Invita a mi alma a ir a las cosas del mundo. Entonces, el Señor ya me tomó en mi espíritu. Pero si hay un problema aquí, este pasaje dice: a que os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error y a renovaros en el espíritu de ¿qué? Vuestra mente. Entonces, mientras que mi espíritu fue regenerado, volvió a nacer, volvió a resucitar, mi alma, mi mente necesita entrar en el proceso de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, yo puedo ser un cristiano. Si usted me pregunta: hermano, ¿cuándo usted volvió a nacer? ¿Cuándo fue regenerado? Hermano, hace como 44 años. Pero si usted me pregunta: ¿y cómo anda con la renovación de su mente? Ese es otro asunto. Yo tengo que mostrarle, es un proceso que todavía no acabo con él. La renovación es un proceso, la regeneración es un acto de mi pasado, la renovación es un proceso de toda la vida. Entonces, si yo soy un cristiano que, aunque nací de nuevo, y como nací de nuevo, ya no ando haciendo las cosas que andaba haciendo antes, pero no me meto al proceso de la renovación de mi mente, sigo sin pecar, pero con la misma mente. Sin el Espíritu ahora de Cristo en mí. Entonces, con esa mente todavía natural, quiero entender las cosas espirituales. Y digo: ¿por qué no entiendo? Pues porque no he entrado en la renovación de mi mente. Sigo caminando con la misma mente. Y es despojarme del viejo hombre y entrar y vivir en la renovación de mi mente. Es lo que hace realmente. Veamos, por ejemplo, por eso, Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12. Aleluya. Y dice, voy a, para irme rápido, verso 2, y no os conforméis. La palabra conformar son dos términos, dos raíces, con, que es juntamente, y formar. O sea, no os conforméis. O sea, el sentido que tiene es: no te metas en la forma, no tomes la forma, y no os conforméis a este mundo. No tomes la forma de este mundo. Entonces, la forma que yo debo de ir tomando es la forma de Cristo, de aquel que me llamó. Amén. Ya no debo tomar la forma del mundo, sino la forma de Cristo. No os conforméis a este mundo, mas reformaos o transformaos. Es otra forma que ya no es la forma del mundo.
¿Y cómo voy a irme tomando esa nueva forma, la forma de Cristo, ya no la forma del mundo? Solo va a ocurrir por la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento. Entonces, un entendimiento renovado, fresco, que percibe, que va recibiendo, eso hace que yo vaya tomando esa forma que es afín a lo que Cristo quiere que yo tome. De lo contrario, siempre estoy persistiendo en la forma del mundo. ¿Por qué? Nunca voy a tomar esta otra forma si no hay una renovación de mi entendimiento. Y luego dice, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor, recuerdo una vez, me dijo por alguna razón, quiero recordarte 3 cosas muy importantes acerca de mi voluntad. Primero, ten siempre conciencia que es buena. Segundo, que es agradable. Y tercero, que es perfecta. Y si su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué no buscarla? ¿Por qué no anhelarla? ¿Por qué no desearla? Ahora, voy a 2 de Corintios porque quiero hablar un poquito sobre la mente del rey para tener la visión del reino. 2 de Corintios capítulo 10, en el nombre del Señor. 2 de Corintios capítulo 10, verso 3. Porque aunque estamos en la carne, o aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militamos está ligada con la palabra milicia. Milicia está ligada con la palabra militar. Y militar tiene que ver con ejército, con soldados. Así que el pueblo de Dios es ¿qué? Un ejército. Y ese ejército de Dios no debe andar, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia o de nuestra guerra, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que los cristianos tenemos un tipo de armas que nos han sido dadas para destruir las fortalezas de nuestros enemigos. Aleluya. En una guerra que constantemente estamos peleando. Y una buena pregunta sería, ¿cuál es y dónde se centra principalmente la guerra que constantemente, diariamente estamos peleando los cristianos? En la mente. Ve el verso 5. Destruyendo consejos. Ahora, si el versículo 4 dice destruyendo fortalezas y el 5 empieza diciendo destruyendo consejos, esas fortalezas son fortalezas ¿de qué? De consejos. Y la palabra consejos aquí está siendo tomada de un término griego, logismos. Y logismos significa pensamientos, razonamientos, imaginaciones, ideas. Quiere decir que la guerra se centra principalmente en la mente. Y el enemigo trata de crear una fortaleza en nuestra mente para destruirnos de logismos, de ideas, de imaginaciones. A mí me parece tan ridículo de tantos cristianos que con esa mente natural que tienen, dice, bueno, yo pienso, mi idea es esta. ¿Qué importa lo que yo pienso, lo que usted piensa? ¿Qué importa su genial idea? ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? Y a veces, con una vida tan descuidada,
y con un desconocimiento de la palabra de Dios y con una pésima relación con el Señor, somos re buenos para dar opiniones, para dar ideas. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos gusta? Entonces nuestra vida la basamos en gustitos, en ideas, cuando por lo contrario la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado poderosas armas para destruir las ideas, las imaginaciones, los pensamientos, que finalmente lo que el enemigo hace con ellos es crear una fortaleza terrible en nuestra pobre cabecita. Y tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. La cabeza anda mal, el cuerpo andará mal. Dice, destruyendo consejos y toda altura o toda fortaleza que se levanta contra la ciencia o contra el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para cautivar todo intento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo mejor que pudiéramos hacer las criaturas en relación a Dios? Obedecerlo. Y entonces el archienemigo nuestro y de Dios resiste a que nosotros seamos obedientes al Señor. ¿Y cómo lo hace? Él quiere cautivar todo intento nuestro a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo lo va a lograr? Traer a nuestra cabecita calenturienta un montón de ideas, de imaginaciones y de pensamientos. Y en lugar de decir, ¿qué dice el Señor? Y si algo no entiendo, buscar su rostro realmente, no me pongo a juzgar y meterme en chismes con otros. Ahora, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la vieja conducta: apetitos de la carne, inclinación de la carne, deseos de la carne y la voluntad de la carne, y pensamientos atrapados por esa misma línea, y éramos por naturaleza no hijos de Dios, sino hijos de ira. Ahora, si venimos al Señor y no hemos metido nuestra mente a un proceso renovador, seguimos cargando con la misma mente. Con la misma mente. Y Satanás es tan astuto, que hasta en las cosas de Dios, yo recuerdo hace años, cuando empezó el Señor a movernos en esto, llegó una familia y habían traído un hijo que todavía no recibe al Señor, anda en la vagancia. Y dijo, ¿saben qué, mamá? Yo cuando vine a este templo estaban cantando el canto "Qué grande es Dios", y no lo han cantado en todo el culto. Vámonos, a mí ya no me gusta esto. O sea, como si en la bodega de Dios solo existiera un canto nada más. Qué grande es Dios, precioso canto, y lo seguimos cantando. Pero ¿cuándo vamos a acabar con el bodegón de Dios en cuanto a inspiración de cosas frescas que Él nos da? Gloria a Dios. Ahora, la mente nuestra es sumamente importante. ¿Qué tiene esta mente? Porque tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Primera de Juan 3:2 dice la Escritura: muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, en 1 Juan 3:2, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Note, solo para despertar de cuando el espíritu de la revelación en alguna medida nos toca. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué más
puedo yo desear si soy hijo de Dios? ¿Qué más? Si yo soy el hijo del presidente, pero no es todo lo que yo voy a hacer, ¿qué más puedo ser? Pues el presidente. Es todo lo que me queda. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No dice cómo hemos de ser, lo que hemos de ser. Aleluya. O sea, ser llevados más allá de ser hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos Antes. semejantes, ¿qué? A Él. A Él. En otras palabras, y eso podría causar hasta escándalo, cuando dice la Biblia, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿El pasaje se referirá a ídolos, a imágenes? ¿Las imágenes tienen la facultad de reunirse? Y Dios está ahí muy contento con las imágenes de Dios, si las abomina. Entonces, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses. ¿A qué se refiere? A los hijos que alcanzarán el nivel Aleluya. cuando tomen la plena semejanza de Él de ser dioses. Que por cierto, eso está de Génesis 1:1. Cuando Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se requiere revelación. Si usted ve el término hebreo ahí, en el principio creó Dios, el término hebreo es Elohim, en plural, no es Eloa en singular. Eloa es Dios, Elohim es dioses. Si yo leo ese texto literalmente, debo leerlo así. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. ¿Cómo está eso? Desde ahí nos está diciendo Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en Cristo. Gloria a Dios. En Cristo, no por Cristo. Fuimos creados en Cristo. O sea, si Cristo es lo primero, es la imagen del Dios invisible, es el cuerpo de Dios. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios. Entonces nosotros fuimos creados en Cristo, y lo primero que Dios creó fueron ¿qué? Dioses. No lo voy a seguir por ahí, no va a ser que alguien le dé fiebre. No me voy a meter por ahí, pero son parte. O sea, le menciono cosas donde cuando la mente deja de ser una mente natural y se renueva por el Espíritu, dice, wow, empiezo a ver cosas que no veía. Y que la mente natural va a decir, que deje, que esto, que aquello. Ahora, voy al punto por esto. Visión del reino o del reino. Apocalipsis 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, verso 6, y nos ha hecho, diga conmigo, y nos ha hecho. Note que no dice y nos hará, y nos ha hecho. ¿Qué cosa? Reyes. ¿Qué somos? ¿Quién nos ha hecho? Reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A esa gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Y nos ha hecho, no nos hará, nos ha hecho. ¿Qué cosa? Reyes y sacerdotes. Luego, ¿qué somos? ¿Qué somos? Reyes. Pero para empezar, si yo no tengo la mente de rey, y para tener la mente de rey se necesita ser. Porque si alguien tiene la mente de rey y no es rey, está soñando solamente. Pero el que tiene la mente de rey, siendo rey, eso es lo genuino. Entonces, yo necesito tener la mente de rey. ¿Por qué? Porque genuinamente soy ¿qué? Soy rey. Y no me va a hacer, me ha hecho, nos ha hecho. Oh, gracias, Señor. Estar
y vivir consciente de lo que soy. Dígale al lado, ¿qué eres? Soy rey, dígale, por gracia de Dios. Déjenme decir algo, aunque de esto se me vayan los 5 minutos y me quede atorado para la próxima visita. Porque alguien luego puede decir, ¿y por qué? ¿Y qué las reinas? Las reinas, ¿por qué rey? Miren, y ahí le entramos a otro tema. Tenemos una mente tan natural, tan carnal, que lo vestimos todo de sexo. La sexualidad masculina y femenina, ¿en dónde está? ¿En el hombre interior o en el hombre exterior? En el exterior. Entonces el hombre interior no tiene sexualidad masculina y femenina. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, está pensando solo en los varones, pobres mujeres. O está usando el término hombre para referirse al uno y al otro, al ser humano. Cuando la Biblia dice, el pecado entró al mundo por un hombre, ¿por quién entró? ¿Por Adán o por Eva? Por Eva. Y la Biblia dice que entró por un hombre. Entonces, ¿Eva qué es? Es hombre. Y la muerte así pasó a todos los hombres. Las mujeres no se mueren. Por ella entró el pecado y resulta que ellas no se mueren. Entonces, la Biblia no está usando el término hombre como lo usamos nosotros. El hombre. Y lo usamos, el término hombre, en la sexualidad masculina. Pero en la Biblia existe hombre que no está siendo usado para referir a sexualidad masculina o femenina. Cuando el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿se refiere a los varones? ¿O tanto a él como a ella? Entonces ella también es hombre. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Pobres mujeres, no hay que evangelizarles, hay que ignorarles. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pobres mujeres, ellas no tienen dones. Para ellas no hay regalos. Ni que fueran dones para la sexualidad masculina o femenina. En Cristo, ¿qué necesitamos para entrar al reino de Dios? Volver a nacer de agua y del Espíritu. ¿Y qué es lo que nació otra vez? ¿El hombre interior o el exterior? El interior. Entonces el de afuera no cumple el requisito de volver a nacer, por lo tanto carne y sangre no entra al reino de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos tan carnales que nos traemos la sexualidad al reino. Y en la casa, en el matrimonio, es una unión. Ya no serán dos, sino una carne. En la carne está el sexo y el varón es cabeza de la mujer. Eso es en la casa. Pero acá en el reino de Dios, aquí ya no son una carne. El que se junta con el Señor, un espíritu con el Rey. Aquí carne y sangre se queda fuera. No entra al reino porque no cumple el requisito. Pero como yo tengo una mente no renovada, soy tan carnal, esto en la casa, aquí yo mando, nomás mis chicharrones truenan, y más si soy mexicano y del norte como soy yo. Y luego vengo al reino, algo que es espiritual. Dice, mujer, cállate, tú no debes ni hablar. Así tan carnal, sí. Pero tristemente pasa hasta esto. Como en la casa, digo que yo mando. Digo que yo soy la cabeza. Y solo me tienen azorrillado. Yo digo, la sangre de Cristo, si le permito el púlpito. En la iglesia me va a azorrillar. En Cristo no hay varón ni hembra.
carne y sangre no entra al reino. No. No estamos hablando de sexualidad, de carne, estamos hablando de cosas que el espíritu, de cosas espirituales. Y de ahí la torpeza. La mujer no tiene ministerio. ¿Quién te dijo? Ahora, sí, ¿por qué somos hermanos nosotros? ¿Porque tenemos el mismo Padre en la carne? No. ¿Porque tenemos el mismo Padre en qué? En el Espíritu. Entonces, carnalmente, yo no soy hermano, con todo respeto, aunque me gustaría serlo de ustedes, pero no soy hermano de ninguno de ustedes, según la carne, pero según el Espíritu, soy hermano. Por eso es que la Biblia, ¿dónde está nuestra hermandad? ¿En el Espíritu o en la carne? Por eso la Biblia no dice a los hermanos y hermanas que están en Corinto, no, a los hermanos. Por eso la Biblia no dice reyes y reinas. Por eso tampoco dice sacerdotes y sacerdotisas, porque allí no entra sexualidad. ¿Sí entienden? Ahora, si yo le dijera a vuestros pastores, oye, entre los hombres de Dios que le ayudan aquí en el ministerio, ¿me puede citar 3? Y que de los 3 me dijera, pues la hermana fulana y la hermana sutana. Y si yo no fuera entendido, pues qué tal, le estoy preguntando a los hombres. Bueno, yo le estoy hablando en términos espirituales. Y uno por eso puede decir claramente, entre los hombres más valiosos que tenemos en la iglesia y entre los hombres más esforzados en el reino de Dios, están las mujeres. Bien, pues 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Él. Pablo nos está diciendo que vamos a tener, que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. La mente. Y la mente de Cristo es la mente de ¿qué? Del Rey. ¿Quién es el Rey de este reino? Cristo. ¿Y qué mente tiene Cristo? La mente del Rey. Y si la mente de Cristo es nuestra mente, entonces nosotros debemos tener la mente de ¿qué? El Rey. Y solo teniendo una mente de Rey, vamos a tener una visión de ¿qué? De reino. De reino. ¿Qué son las funciones de un rey? Bueno, dije que en la otra vuelta vamos a compartir eso. Bien. Pues es tan importante pues que podamos ver estos puntos. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Cristo debe ser en nosotros el mismo sentir. La mente de Cristo debe ser en nosotros la misma mente. Cristo es el Rey del reino. Y si la mente de ese Rey es mi mente, y si el sentir de ese Rey es mi sentir, entonces la visión de Él es mi visión. Mi visión tiene que ser una visión de ¿qué? De reino. Y no se puede tener una visión de reino si no se tiene una mente de reino. Y es tan importante pues que nos apropiemos de ese derecho, de ese legado, de ese beneficio, de ese privilegio. Y es cuando nos vamos a dar a las conquistas. La gente tiene esta mentalidad. Nos inyectaron en el cristianismo del pasado lo siguiente. No, pues es que los cristianos debemos ser pobrecitos y humildes, ni comer de los botes de la basura, ni a la escuela debemos ir. El dinero, ese es de los narcos.
Que ni siquiera hemos leído textos donde Dios dice: el oro y la plata míos son. ¿De quién es el oro y la plata? De Dios, Señor. ¿Y qué hacen las manos de los narcos? Pues se han puesto más listos que nosotros y han agarrado lo que no les pertenece. Eso nos pertenece a nosotros. Amén. ¿Ve? Ahora, Dios dio este mundo a nuestros padres. Nuestros padres dejaron de estar alineados con Dios y se metieron bajo sumisión de Satanás. Y esto pasó con Satanás, pero Cristo vino y pagó el precio para que eso regrese otra vez a Él a través de nosotros. Aleluya. Y es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad arrebatarle al diablo lo que le arrebató a nuestros padres. Los herederos de Dios y los coherederos juntamente con Cristo somos nosotros. Pero nos ataca el asunto de que eso es para el futuro. ¿Y qué? ¿Y el presente qué? Pierde efectividad. Él va a ser capaz de hacer y no es capaz de hacerlo ahora. Entonces, tomemos realmente una visión del reino, donde de esto hay mucho que decir. Lamento que tomemos 5 minutos más. Bendiciones. Adelante, pastor. Vamos a hacerlo más fuerte al Señor. Aleluya. Bueno, lo que más lamentamos es que el tiempo se fue muy rápido. Los 5 minutos que se tomó el apóstol, pues no fue absolutamente nada en comparación a todo lo que podemos escuchar. No sé qué tantos tomaron su parte en este día, en esta mañana. Es indiscutible lo que hemos escuchado. Está tan claro. Y como les he estado diciendo, siempre estuvo ahí. Y gracias por estos kairos que el Señor causa en nuestras vidas para traer esta revelación fresca, este despertar a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. Como me dijo un hermano anoche, es ridículo volver atrás, es ridículo quedarnos estancados donde hemos estado. Y bendigo al Señor por estos siervos, por estos vasos que Dios ha levantado en el reino. Aún desde nuestra hermana Elisama, ¿verdad? El mini seminario que nos dio. Está tremendo esto, ¿verdad? Cosas que están en la palabra de Dios que tienen una amplitud tremenda. Y Dios bendiga a la vidente Tania también por este mensaje. Así que las hermanas, ¿verdad? Vienen cambios. Lo están viendo, yo sé que algunos lo están asimilando y que esto ya no es cosa de que, bueno, pues ahí la voy a pensar o no quiero o todavía no es mi tiempo. Yo sé que el Señor ha puesto carga sobre algunos de ustedes para el trabajo de la obra. Y pues, tal como se le dediqué a la congregación local, nuestro apóstol es un hombre pues de palabra, ¿verdad? De que cuando dice voy a terminar esta hora, termina, ¿verdad? No es como nosotros los pastores, ¿verdad? No sé cómo le vamos a hacer en el día del juicio, ¿verdad? Porque nos hacemos mentirosos, ¿verdad? Y ya voy a terminar y voy a terminar y nunca terminamos. Pues es algo, ¿verdad? También que tiene que ver con la frescura del espíritu, que necesitamos renovar nuestra mente y saber pues ser prudentes. Pues no debo de preguntarles si se gozaron o no, porque sé que se gozaron, ¿verdad? De otra manera no hubieran regresado en este día, en esta mañana.
Aleluya. Thank you, Jesus. Les voy a invitar que se pongan de pie en el nombre del Señor. 3 horas en la presencia del Señor que nos preguntamos, hablando del Kairos, del Cronos y del Kairos, ¿para dónde se fueron? ¿Y qué hicimos con ellos? ¿Dónde quedó enterrado en nuestro espíritu, en nuestra mente? Y es lo que hemos pedido al Señor, que su palabra se forme en nosotros, que se forme y que ahí permanezca y que se siga dando esa obra tremenda y maravillosa del Espíritu de Dios, que nuestra mente siga en ese proceso de renovación. Les invito a levantar nuestras manos y a inclinar nuestro espíritu y nuestro corazón delante de Él. Padre, gracias te damos, porque siempre estás a tiempo. Siempre, Señor, nos hablas, nos estás hablando, nos estás redarguyendo, nos estás enseñando lo fresco, Señor, de lo maravilloso que quieres hacer en nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Y aún, Señor, si quieres, son de la generación de ayer, Señor, tú los estás invitando a un fresco mover de tu presencia, a una fresca revelación, Señor. Gracias te damos por quienes están prestando, por quienes han prestado, Señor, atención y han permitido, Señor, que este fresco mover, Señor, tome ocasión, Señor, en sus vidas, en sus corazones. Padre, no detengas tu mano, Señor. Oh, Padre, queremos la frescura continua de tu presencia en nosotros. Ven, Señor, como dijiste. No queremos detener tu gloria, no queremos detener el fresco mover de tu presencia. Derrama tu gloria.
que Dios les bendiga. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, levantando nuestra mano al trono de la gracia, poniéndonos de pie. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera impartir una bendición para mis hermanos del Paso que en unos momentos más tienen que ellos regresarse. El viaje es largo y yo por lo que me entero que es la vida de esta gente, andar viajando por todos los lugares donde el Señor los lleva. Yo quiero impartirles esta bendición a ustedes, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. Les amamos. Las despedidas son las más dificultosas. Aprovecho el viaje que teníamos proyectado este año, próximo febrero 10, a Israel, un recorrido de 10 días, lo cambiamos para noviembre. Queremos llevarnos en este viaje mínimo a los pastores. Si hay alguien que pueda ir para acompañarnos, noviembre 2014, haremos un recorrido por la Tierra Santa de norte a sur. Segunda cosa, es posible traer un congreso apostólico profético acá, y tenemos una reunión en Austin, un concilio, es 21, 22 y 23 en Austin, Texas, en noviembre, y allí determinamos dónde van a ser los siguientes congresos apostólicos proféticos. Pero el que nomás quiere y no está presente no tiene derecho. Entonces tienen que estar ahí a pedir que sea ahí. Y otra ventaja, que si alguien ya fue y pide que sea, no puede ser, entran nuevos ministerios a tener ese privilegio y la posibilidad de hacer un congreso apostólico profético aquí, invitar a algunos apóstoles y profetas que forman parte de nuestro ministerio para que estén presentes, y eso va a traer un impacto tremendo, tremendo a la ciudad para facilitar las cosas que vienen sobre este ministerio. En Austin, 22 y 23 de noviembre. 22 y 23 de noviembre en Austin. Están cambiando las cosas, ¿verdad? Planes, ¿verdad? Y hay prioridades, cosas que toman, y esto a mí pues me es importante, porque Dios lo puso muy fuerte en mi espíritu anoche, ¿verdad? De que tiene que haber un congreso apostólico profético aquí en Nogales para que se desate la gloria de Dios en esta ciudad. Aleluya. Y vamos a empezar a preparar para ello desde ya, desde luego. Y escucharon, el apóstol nos está invitando a Tierra Santa, Jerusalén. Ellos van cada año y ya conocen a Jerusalén como conocer El Paso, Texas. Y bendiciones a todos. Vamos a bajar a la parte baja del templo, ahí en el comedor, y con un fuerte abrazo y con un fraternal saludo, todos están despedidos en el nombre de Jesucristo. Bendiciones al pastor Dibla Méndez. También mañana va a estar predicando aquí su hermano Misael Conta, aquí en la mañana. Así que, hermanos de la congregación local, nos vemos. Vayan a descansar, y aquí a las 10 nos vemos primeramente el Señor. Y la gracia de Dios.